El Ministerio de Educación va a trabajar en base a 60 preguntas. Cada pregunta vale 1.5. Bien. Por lo tanto, ahí está el rango de puntaje que se requiere para la escala, el puntaje mínimo, ¿no? Por supuesto que uno de segunda escala puede sacar el puntaje de que se requiere para la octava o más, o al revés, ¿no? O sea, que sí se puede, ¿no? Pero que es el puntaje mínimo, ¿no? Entonces, ahí está el puntaje mínimo requerido por el Ministerio de Educación, ¿bien? Entonces, en definitiva, en realidad es bajo el puntaje que piden, miren, 69 puntos para la máxima escala de 90, ¿bien? O sea, bastante, ¿no? O sea, no es tan alto, no es tan alto lo que... Y miren, para la segunda escala, 54 de 90. O sea, en realidad no es tan alto el puntaje. En comparación a ello, hemos hecho de alguna manera, en referencia a lo que pide el ministerio, ¿no? Para aprobar la mitad más 6, por preguntas, no por puntaje, sino por preguntas requeridas. Entonces, eso les presenté. Este sería el cuadro para que ustedes se fijen de acuerdo al puntaje, si hubiesen podido alcanzar el puntaje que se requiere, ¿no? Entonces, ahí está. De acuerdo a la escala de ustedes a la que estén postulando, el día de ayer dieron su examen, entonces aquí verían su escala si pueden o podrían acceder, ¿no? A la escala. Yo creo que la mayoría, de hecho yo tengo aquí ahora mismo en la mano los resultados y veo que la mayoría, por no decir casi todos, hubiesen pasado, ¿bien? Es verdad que se puede mejorar, porque mientras más puntaje tienes, también mejor, porque es un concurso, ¿no? Entonces, mientras más puntaje tienes, es mejor. Así que se puede mejorar, por supuesto, maestro, ¿bien? Se puede mejorar. Los puntajes que han sacado algunos 54, ¿no? Pues si no hubiesen pasado, porque hay puntajes también de esa cantidad, ¿bien? Entonces, a ver, por ejemplo, tengo de 78, 80, bastante, en realidad es bastante puntaje, ¿bien? A ver. Hay uno, por ejemplo, de 58, pues si no hubiese pasado, dos de 58. Unos cuantos no hubiesen pasado el examen. Algunos hay de 50. Bien, entonces no hubiesen pasado, bien, el puntaje mínimo. O sea que sí tenemos unos de 54, hay varios, bien. Entonces, maestros, los que no han llegado a 62 puntos, que son un grupito, no tantos, bien, pues animarles a que sigan preparándose, maestros, ¿bien? Animarles, se puede subir, tienes que subir un poquito más. Y la mayoría, yo diría que la gran mayoría sí ha pasado de 70 puntos hacia arriba, la gran mayoría. Eso es una gran alegría, también una satisfacción para mí, ¿no? Que en este corto tiempo, porque en realidad hemos estado aproximadamente 20 días, ¿no? Y el resultado es muy bueno. ¿M? El examen que se ha planteado es un examen como presenta el Ministerio de Educación. O sea que este es un buen termómetro para que vean. Así que los que están un poco bajos, ánimo maestros. Bien, tampoco se desanimen porque aún hay tiempo y se puede subir esos puntitos. Bien, así que como siempre, pues felicitaciones a todos. Bien, ahora también en este rango yo voy a ir viendo también dónde se requiere, pues, por ejemplo, más refuerzo. Bien, aquí tengo la escala. A ver, un momentito, por favor. A ver, vamos a ir, por ejemplo. A ver, en la pregunta, vamos a la pregunta número 1. Ya vamos a entrar vamos a entrar al examen. Tienen el examen ahí, pueden ustedes ir marcando. Vamos hasta donde nos dé el tiempo también. A ver. Un momentito. Déjenme presentarles el examen.
Muy bien, aquí tenemos maestros. A ver, ahora sí, ya está. Por ejemplo, maestros, ya voy a ir viendo dónde es. Por ejemplo, en la pregunta número 1, la pregunta número 1 que tenemos aquí, vamos a hacer un poquito más grande esto. Ahí está. La pregunta número 1, ahí está. Una docente tiene como propósito promover el diálogo ecuménico entre los estudiantes de diferentes confesiones cristianas. Para ello está considerando realizar una actividad inicial que favorezca dicho diálogo. Bien, aquí lo que se quiere favorecer aquí siempre, como dije, hay que tener en cuenta lo que se nos está pidiendo. Lo que se quiere es favorecer el diálogo ecuménico. Bien. A ver, entonces, en la pregunta número 1, por ejemplo, la gran mayoría, el 63% ha marcado bien. Bien, pero eso quiere decir que hay bastantes respuestas equivocadas. Bien, pueden ir marcando, maestros, ya lo que ustedes han ido marcando. A ver, ¿cuál marcaron ustedes en esta pregunta? Bien, por ejemplo, aquí dice, un docente tiene como propósito promover el diálogo ecuménico entre los estudiantes de diferentes confesiones cristianas. Para ello está considerando realizar una actividad que favorezca dicho diálogo. Bien, entonces yo voy a ir marcando las respuestas para que ustedes marquen en su hoja y donde requiera más explicación lo voy a ir haciendo. Bien, entonces, muy bien, maestros. Aquí, como digo, un 63% ha marcado correctamente, pero lo normal sería que marquemos siquiera un 90. ¿Bien? Entonces, quiere decir que se requiere todavía esfuerzo. La respuesta correcta, maestros, es la alternativa C. Bien, alternativa C. Solicitar que mencionen los ritos que se realizan en sus confesiones cristianas durante el bautismo. Luego, proponerles que compartan los aspectos en común que han identificado. Bien, esta actividad, bien, va a promover el diálogo ecuménico. ¿Sí? Las dos anteriores, ¿no? Por más que, por ejemplo, Unitatis Reintegratio es un documento que habla de precisamente el ecumenismo, sin embargo, como dice aquí, entregar algunos pasajes del decreto Unitatis Reintegratio y pedir que los lean en equipos. Luego indicar que mencionen los principios del ecumenismo desarrollados en dichos pasajes. ¿Bien? Pero sin embargo, lo que se nos está pidiendo es que se promueva el diálogo, ¿no? Que genere el diálogo. Entonces, pues la alternativa C es la que genera esto. Bien, bueno, aquí yo creo que vamos a ir. A ver, pasamos a la pregunta número 2. Pregunta número 2. Durante una sesión sobre los sacramentos, un estudiante comenta lo siguiente: me parece que el sacramento de la reconciliación es importante, pero no creo que sea necesario contarle mis pecados a un sacerdote. Para mí es mejor pedirle perdón directamente a Dios, pues es Él quien me dará el perdón. Ante este comentario, la docente pide a sus compañeros que digan por qué es necesario confesarse ante un sacerdote. Bien, a continuación se presentan los comentarios de 3 estudiantes. Aquí tenemos 3 estudiantes que hacen un comentario. Bien, por ejemplo, la estudiante Esther, un poquito más grande, dice: creo que todas las personas necesitamos ser escuchadas para descartar el peso de nuestra conciencia, y confesarnos ante el sacerdote nos puede dar ánimos para evitar caer en nuevo en tentaciones. Noemí dice: no tengas prejuicios sobre los sacerdotes, ellos no nos van a juzgar, están preparados para escucharnos sin recriminarnos. Además, ellos jamás contarán sus pecados porque mantienen el secreto de confesión. Ruth dice: el pecado rompe la amistad con Dios y el sacerdote nos ayuda a restablecerla. Dios lo ha escogido para que a través de él nos perdone. Y también hay que reconocer nuestras faltas ante un sacerdote porque él representa a las personas que dañamos. Bien, aquí está la pregunta, ¿no? La pregunta dice: ¿qué estudiante presentó el argumento principal para confesarse ante un sacerdote? Bien, ¿qué estudiante presentó? O sea, lo que se busca aquí es que ¿cuál de estos comentarios tiene un argumento para confesarse?
¿no? Un argumento de peso, ¿no? Que de alguna manera justifique por qué tenemos que confesarnos ante un sacerdote. Bien, vamos a ver entonces. A ver, por ejemplo, en la pregunta número 2, aquí en esta, por ejemplo, en esta pregunta hay un 78% de maestros que han marcado. Bien, es decir, un promedio de 80. 80 maestros han marcado bien. De 98 maestros, 80 marcaron bien, ¿no? 80, es decir, un buen número. Bien, aquí ha subido. Entonces, en la pregunta número 2, perfecto. Y maestros, digo por qué también se tendría que subir un poquito más, porque todos estos casos los hemos trabajado. Lo normal es que hubiésemos sacado todos 200, de 100 puntos, bien, pero bueno, para la próxima será. Bien, ahí está. Vamos a la pregunta 3. A ver, vamos a la pregunta 3. Ya, donde se requiera también algo, una explicación por lo menos, ¿no? Que bueno, estamos revisando un poco el examen, pueden ir dejando sus preguntitas ahí. 3. Bueno, aquí tenemos los estudiantes van a leer la encíclica Laudato Si. En este marco, la docente busca que identifiquen el rol del hombre frente a la creación. ¿Cuál es el rol del hombre frente a la creación? Bien, tenemos A, pedirles que interpreten la cita, hagamos al hombre. Perdón, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para este propósito? ¿Para cuál propósito? En el que se identifique, o sea, identificar el rol del hombre frente, o sea, ¿cuál es el papel del hombre frente a la creación? Bien. Bueno, sí, ¿se acuerdan cuando hablábamos, no? La pregunta 2, esta parte, ¿no? De el sacerdote representa a quien dañamos. No es tan correcto, bueno, no es correcto eso porque el sacerdote no representa a quien dañamos de algún, ¿no? Eso no es así. Pero, ¿se acuerdan que decíamos aquí? Hay que ver que esta pregunta tiene más perdón, este comentario tiene más argumentos de peso, como por ejemplo, el pecado rompe la amistad con Dios y el sacerdote nos ayuda a restablecer. Entonces, ¿para qué tengo que usarme con un sacerdote? Porque con su intercesión restablecemos la amistad, ¿no? Y otro argumento, Dios lo ha escogido para que a través de él nos perdone, la elección. Entonces, se busca ahí de alguna manera cuál de los comentarios tiene mayor argumento, ¿bien? Por eso es que gana esa, por decir. Ya, en la 3, yo voy a ir a ver, vayan marcando, los estudiantes van a leer la encíclica Laudato Si y en este marco la docente busca que identifiquen el rol del hombre frente a la creación. Bueno, en la pregunta 3, bien, tenemos 75 profesores que marcaron bien, 70 sí, perdón, 74 profesores marcaron bien, 74 maestros. Sí, y un promedio de 15 marcaron la A y 9 la B. Entonces tiene que bajar eso. Vamos a ver, en la pregunta número 3, la respuesta correcta, mis queridos maestros, para que vayan marcando ustedes. Bien, aquí se ve, ven, es la alternativa C, ¿ya? Alternativa C. Pedirles que analicen el mandato de Dios a los hombres sobre la tierra en el relato del Génesis y lo comparen con el mensaje de hermandad propuesto en el Cántico de las Criaturas de San Francisco. Sobre la base de lo leído, pedirles que expliquen qué papel debería asumir el hombre frente a la... Esta vez, ¿qué papel debería asumir? ¿No? Es lo que se está viendo. ¿Bien? Ya. Fíjense, en la pregunta 3 dice, lo que se requiere es que se identifique el rol del hombre en la creación, o sea, ¿para qué está? Bueno, en la A dice, ve, pedirles que interpreten la cita hagamos al hombre, ¿bien? Puntos suspensivos que tenga autoridad sobre los peces, sobre las aves del cielo, y preguntarles por qué se escogió al hombre entre todas las criaturas para gobernar
sobre la creación. Luego pedirles que expliquen por qué el hombre cumple el papel de autoridad ante la creación. ¿Y cuál es su papel? ¿Para qué está? ¿No? Bueno, ¿cuál es el papel del hombre aquí? ¿Identificamos en esta alternativa? No. B, pedirles que lean el Cántico de las Criaturas de San Francisco y explicarles, bien, explicarles, al ser parte de la creación, el hombre debía portarse como hermano de todos los seres de la naturaleza, pero prefirió depredar al mundo para su comodidad. Luego explicarles que desde el Génesis Dios dio autoridad al hombre para que gobierne la tierra. ¿Cuál es? ¿Dónde se identifica ahí el tema de su rol? No hay. B, pedirles que analicen ellos y luego recuerden, también la B aquí está claro el tema de que recuerden siempre el maestro es un facilitador, no hace el trabajo por el estudiante y aquí ve explicarles, es el trabajo del maestro, ¿no? Explicarles otra vez. Eso ya saben que con eso descarta, ¿no? Bien, la C, pedirles que analicen el mandato de Dios a los hombres sobre la tierra en el relato del Génesis y lo comparen con el mensaje de hermandad. Bien, está comparando el pasaje del Génesis con el cántico de las criaturas y sobre la base de esto pedirles que expliquen qué papel debería asumir el hombre frente a la creación. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el rol frente a la creación? Bien, está clarita en esta pregunta. La pregunta número 4, maestros. Ahora vamos a ver la pregunta número 4. Una docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan qué es la revelación divina. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para iniciar a los estudiantes en la comprensión de esta noción? Bien, bueno, en la pregunta 4, 73 maestros marcaron bien. 15 marcaron la A, 9 la B. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta correcta en la pregunta 4? Bien, en la pregunta 4, la respuesta correcta es la alternativa C. A ver. Indicar que en grupos analicen la narración de la liberación de Israel de Egipto. Bien, entonces, fíjense aquí, lo que se quiere es que los estudiantes, a ver, comprendan qué es la revelación divina, cómo se ha ido dando a conocer Dios. Y eso, vamos a ver cómo ahí Dios se da a conocer, ¿no? Ahí en esos capítulos vamos a entender cómo Dios se da a conocer, cómo se revela, como un Dios liberador, un Dios que los elige, los libera, los acompaña, ¿no? Durante todo el camino. Muy bien, ahí está. Interpretación. Vamos con la pregunta 5. La pregunta 5, mis queridos maestros, dice, lee la siguiente cita bíblica, luego conteste la pregunta. Bueno, tenemos esta cita bíblica del libro del Génesis, ¿ya? Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿No? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé Dios le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza. Bueno, este es el texto. Y aquí viene, ¿por qué se puede afirmar que este texto tiene una relación de correspondencia con el Nuevo Testamento? ¿Por qué este texto tiene una relación de correspondencia con el Nuevo Testamento? A ver, ¿cuál marcaron en la pregunta 5? La pregunta 5, maestros, a ver, 76 maestros marcaron correctamente. En 76 maestros marcaron correctamente. Bien, el margen ha sido así, más o menos de 70 para arriba que siempre marcaban bien. En un promedio de veintitantos maestros, 29 maestros que iban fallando. Se puede llegar a que todos, por supuesto. ¿Bien? Entonces, en la pregunta 5, muy bien, la respuesta correcta es la alternativa B. Porque en este texto se evidencia
la promesa de Dios de enviar a un Mesías Salvador. Bien, aquí está. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pide, la cabeza, ¿no? La descendencia, de la descendencia de la mujer saldrá el que pise la cabeza a la serpiente, al demonio. Bien, entonces la respuesta es la alternativa B, maestros. Pregunta número 6. Vamos a la pregunta número 6. Dice lo siguiente. Una docente tiene como propósito que sus estudiantes conozcan un texto bíblico sobre la inspiración divina, sobre de la Sagrada Escritura. Para ello, ha seleccionado una de las cartas de San Pablo que contiene la siguiente cita. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. ¿Qué carta del Nuevo Testamento seleccionó la docente? Aquí este texto habla clarito, de toda escritura está inspirada. Vamos a ver. A ver, ¿qué nos dice aquí las cifras? En la pregunta 6, bajaron, ¿bien? Aquí a mí me muestra, maestros, que tenemos que fortalecer. Yo voy a ir, de hecho, voy a ir apuntando, maestros, ¿ya? Quiero apuntar dónde están las debilidades para que más adelante, si hacemos capacitaciones, ¿no? Va a haber tiempo, yo lo voy a ir registrando dónde se tiene que fortalecer. Aquí está. Lo bueno es que todo este aplicativo nos permite a nosotros ver las falencias y también las potencialidades. Entonces, tema de, en este caso, cartas, ¿sí? Cartas de Pablo. Lo que es Nuevo Testamento. Bien, aquí tenemos que fortalecer eso, porque solamente 66 marcaron bien. Y un promedio, wow, imagínense, casi 30, ¿no? Marcaron mal. Entonces, bueno, en la pregunta 6, la respuesta correcta, a ver, ¿cuál están marcando? Muy bien. Va, exactamente. La pregunta 6 es Timoteo. ¿Ya? Timoteo. Ahí está. Pregunta número 7. Vamos a ver la pregunta 7. A ver, ¿qué ha pasado con la pregunta número 7? Ustedes vayan marcando, vayan viendo también. A ver, la pregunta 7. El aula de cuarto grado está conformada por estudiantes de diversas confesiones religiosas. Ojo, confesiones religiosas. La docente tiene como propósito organizar actividades que favorezcan la integración entre ellos, sin importar su credo. ¿Qué es lo que se quiere? La integración, ¿ya? Sin importar su credo. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para el propósito de la docente? A ver, ¿qué me dice mi aplicativo? Bien, aquí mi aplicativo, bueno, de hecho, yo tengo todos los resultados de cada uno de ustedes, bien. Entonces, a ver, en la pregunta 7, felicitaciones, bien. ¿Por qué, maestros? 90 maestros respondieron bien. 90. Es decir, que el tema del ecumenismo y cómo generar el tema de la integración va bien. El tema del ecumenismo se ha trabajado muy bien. Entonces, fíjense, 90, bien, solo 8 marcaron mal. Entonces, esos 8 maestros tenemos que fortalecer ecumenismo, pero por lo general el ecumenismo está bien, ¿bien? Si Biblia tenemos que fortalecer más, mucha más Biblia, de hecho, y vienen varias preguntas de eso. Muy bien, la pregunta número 7, perdón, es 7. Ahí está. La respuesta correcta es la B. Organizar a los estudiantes para que realicen una obra de ayuda social. Bien, ese es típico. También las acciones sociales, toda actividad se genere el apoyo mutuo va a ayudar a los estudiantes en la integración cuando son de diversas confesiones religiosas. Perfecto. Vamos a ver la pregunta 8, cómo hemos ido con la pregunta número 8. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 8? Una docente comenta a sus colegas que propondrá a los estudiantes realizar un ensayo de investigación sobre las expresiones de fe presentes en su comunidad. Para ello, como parte de las acciones pedagógicas que implementará, se propone usar un instrumento que le permita describir los niveles de desempeño que alcancen los estudiantes de acuerdo con el producto solicitado.
¿Cuál de los siguientes instrumentos se ajusta más al propósito de la docente? ¿Cuál de estos instrumentos pedagógicos? ¿Una rúbrica, un portafolio, una lista de cotejo? A ver, vamos en la pregunta 8. Bien, en cuestiones pedagógicas también considero que están bien. Aparte, maestros, ustedes ya están nombrados, ¿no? Manejan pues todos estos instrumentos y es verdad. Fíjense, solo, bueno, 89 maestros marcaron bien. Tenemos que, y solamente, pues, a ver, 9 maestros marcaron bien, mal, perdón, ¿ya? Maestros, aquí, bueno, en el transcurso de la capacitación habrá una técnica, por supuesto, ¿bien? Sí. Hay muchas técnicas para las distintas preguntas, ¿no? Que vamos dando a lo largo de la capacitación, pero maestros, fíjense aquí lo que les tiene que ayudar a ustedes. Los niveles de desempeño te llevan a una rúbrica, porque en una rúbrica tú puedes ver esto, ¿bien? Ahí está, los niveles de una rúbrica. De hecho, en la rúbrica va, ¿no? Puede ser cuál es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Los niveles de desempeño, como los van a evaluar a los maestros de nombramiento en su clase modelo, ¿no? Solo en rúbricas, así es, solo en rúbricas. Una lista de cotejo no vas a medir los niveles de desempeño, ¿no? Bueno, es más cerrada, aunque en las observaciones puedes poner algunas indicaciones, pero no vas a medir los niveles, en qué nivel está, 1, 2, 3 o 4, por ejemplo, ¿ya? Bien, pero yo considero que igual, en cuestiones pedagógicas, estamos bastante bien. Aparte, ustedes son nombrados, tienen muchos años de experiencia. Vamos con la pregunta 9, que es pequeñita. A ver, la pregunta 9, que es muy pequeña, dice, ¿cuál es la principal propuesta que presenta la encíclica Laudato Si para superar la crisis social y ambiental que vivimos en la actualidad? ¿Sí? Bueno, de hecho, 95 marcaron bien, solo 3 fallaron. De los 98 que han dado el simulacro, solo 3 han fallado. Bien, a lo largo de los exámenes que ha habido, siempre ha salido Laudato Si, siempre, bien. Y de hecho, hasta en el examen que se dio, en el examen de nombramiento el mes pasado, por decir, salió Laudato Si, sigue saliendo por toda su trascendencia que tiene. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la principal propuesta? Muy bien, maestros. Promover una ecología integral. Solo así podremos superar esa crisis social. Y en esa crisis integral no es el tema de cuidar al hombre, cuidar el medio ambiente, ¿no? Pero en esa integración, sin descuidar uno y otro aspecto, sabiendo que el hombre obviamente es la razón de ser, ¿no? No cuidamos al agua por el agua, sino al agua por el hombre. Y todo, ¿no? Porque el hombre es la razón de ser. Vamos a la pregunta 10, mis queridos maestros. Pregunta 10, ahí está. Una docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan la importancia del canon bíblico. A ver, vamos a ver una pregunta de Biblia. Y se nota que en Biblia seguimos fallando. A ver, una docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan la importancia del canon bíblico. Para ello les ha pedido que investiguen sobre el tema, considerando el propósito de la docente, qué orientación es pertinente brindar a los estudiantes. ¿Para qué? Para que comprendan la importancia del canon. Déjenme decirles que 70 maestros marcaron bien y 27 maestros marcaron mal. 27. Fíjense, siempre en Biblia estamos de 70 para abajo. Ahí tenemos que fortalecer. A ver, en la pregunta 10 es la respuesta correcta. Bueno, maestros, para los que marcaron la alternativa A y B, no, acá hay una técnica para responder a esto. A ver, escriban la técnica ahí en el mensaje, en el chat. A ver, maestros, vamos a ver, escriban. Vamos, nosotros ya vamos descubriendo algunas muy bien. Maestra Hilda, maestra María, maestra... Ahí está, con eso no fallaban. El contexto, cuando me preguntan por la importancia de algo, sea de lo que sea, canon, concilio, lo que sea, busca la alternativa que hable
de contexto, porque el contexto te da la razón de ser. Y aquí está en la CB. Indica el contexto. Indicarles que analicen el contexto de la iglesia antes del establecimiento del canon para que comprendan que éste estableció una misma regla de fe, lo cual permitió integrar a las diversas iglesias cristianas que existían. El contexto me da la importancia y eso no te va a fallar, mi querido maestro. Acuérdate, apúntalo por allí. Siempre que te pregunten por el contexto, por la importancia de algo, siempre busca la alternativa que hable de contexto. ¿Bien? Siempre que hable de contexto. Un momentito. Un momentito, por favor. Ahí está. Bien. Muy bien, vamos a la pregunta número 11. A ver, pregunta 9. Vayan marcando maestros, bien, ahí ya para que guarden su simulacro, nos ayudan a responder. Pregunta 11. Pregunta 11. Bueno, aquí más o menos, bien, 85 buenas. A ver, nos sugiere la acción del Espíritu Santo que alienta en la palabra escrita por los agiógrafos. No se trata de un dictado por parte de Dios ni el simple visto bueno que ha dado la Iglesia después a esos libros. ¿A qué definición hace referencia el texto? Escritores sagrados, inspiración o canon. Muy bien, aquí sí, 80. Pero maestros, bien, o sea, maestros, por ejemplo, estas preguntas son muy sencillas y fáciles, ¿bien? Y los 12 maestros que marcaron mal no deberían marcar mal, porque por ejemplo, estas preguntas fáciles, maestros. Son conocimiento de Biblia básico. Nos sugiere la acción del Espíritu Santo que alienta en la palabra escrita de los agiógrafos. No se trata de un dictado, pues estamos hablando de la inspiración, cómo se ha dado la escritura de la Biblia, ¿ya? Entonces ahí hay que fortalecer. Es verdad que son pocos los que marcaron mal, pero aquellos que marcaron mal tenemos que ponernos un poquito las pilas, maestros, ¿bien? Yo sé que para el siguiente simulacro que vamos a hacer, vamos a salir mejor, ¿bien? Vamos a salir mejor. Sí, sí les vamos a enviar la grabación también, no se preocupen. Muy bien. Vamos a la pregunta número 12. Pregunta número 12. Un docente busca que sus estudiantes analicen la parábola El Buen Samaritano a través del método histórico crítico. Llegamos a nuestro tema favorito, ¿verdad? Método histórico crítico. A ver. Bien, y se nota, pero, a ver, 93 maestros marcaron bien, 5 marcaron mal. Así que esos 5 maestros que marcaron mal, por favor, recuerden aquí para que no vuelvan a fallar. En método histórico tienen que, el 100% tienen que marcar bien. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque el método histórico crítico también tiene su técnica. Bien. Y fíjense, vamos en la pregunta número 12. Ahí está. ¿Cuál es la respuesta correcta? Siempre bien. A ver, para esto ya me dirijo a los maestros a los 5 maestros, bien, que marcaron mal. Maestros, maestras del Perú, maestros queridos. Cuando es método histórico crítico, busca la palabrita clave que diga comentarios del contexto bíblico. Esa es la clave, maestro, y nunca vas a fallar. Busca esa clave. Siempre método histórico crítico. Bueno, hay una explicación más del método, obviamente, pero con eso nunca vas a fallar, mi querido maestro. En comentarios. Es verdad que son pocos, 5, solo 5 fallaron, pero en una pregunta que es en un tema muy fácil, para los que se preparan como ustedes, obviamente, para la siguiente no van a fallar, ¿ya? Busquen esa palabrita, el contexto, ese es típico del método histórico crítico. Bien, vamos con la 13. A ver, pregunta número 3.
¿Ya? Pregunta número 3. Lee el siguiente texto y luego conteste la pregunta. El ecumenismo es el conjunto de esfuerzos y actividades que realiza la Iglesia bajo el impulso del Espíritu Santo con el fin de restaurar la unidad de todos los cristianos que han recibido válidamente el bautismo. Ojo, el ecumenismo solo es con los cristianos que han recibido válidamente. O sea, los que no están recibido el bautismo válidamente, como la mayoría de las sectas, pues en definitiva no se podría, pero en fin. ¿Cuál de las siguientes acciones no corresponde a la práctica del ecumenismo? A ver, ¿cuál de ellas no corresponde a la práctica? A ver, vamos a ver, ¿cómo hemos ido en la pregunta 13? Wow, maestros, aquí sí ha habido una gran decepción, ¿ah? Aquí sí me duele un poco el corazón, porque solo 27 marcaron bien, solo 27. A ver, sería 66, 70, prácticamente 71 maestros marcaron mal. Bien, aquí sí tenemos que fortalecer. A ver, aquí sí ha habido, ven, y me doy cuenta, por supuesto, viendo sus respuestas, maestros, bien, me duele un poquito el corazón aquí, maestros, ¿ya? Aquí ha habido una gran falla. Solo 27 de 90 es bastante. Fíjense, casi todos ustedes están yéndose a la alternativa A, ¿ya? Ahorita les explico el error garrafal, como se dice. ¿Por qué no la A? Maestros, miren, si aquí está claro también, mira, dice, a ver, ¿cuál de las siguientes acciones no corresponde? No corresponde. Bien, a ver, no, perdón, está bien, está bien, está bien, está bien. Los que han ido a la A, bien, bien, están bien. Los que han ido a la A están bien, por si estoy equivocando. Ah, ya, la respuesta, así es. Ah, muy bien, puede ser, ahora entiendo, puede ser por qué tanta falla, bien, porque es que es exagerado, que solo 27 marquen bien. Entonces, puede ser que no se fijaron en esta palabrita que está en negrito. ¿Cuál de las siguientes acciones no corresponde? Vamos a ver. Recuerden siempre leerlo así. Cuando me dice cuál de las siguientes acciones no corresponde, quiere decir que hay dos que sí corresponden. Entonces, la C, la conversión del corazón de todo cristiano, ¿corresponde al ecumenismo? Por supuesto, para que haya ecumenismo tiene que haber conversión de todos. Si no, no va a haber, no va a haber unidad. La reforma interna de la iglesia, como la mayoría ha marcado, a ver, ¿cuál es la alternativa que más han marcado? De hecho, han marcado ustedes la B. La reforma de la iglesia interna no corresponde, por supuesto, para que la iglesia logre el ecumenismo. Hay muchas cosas que tiene que mejorar donde está mal. Entonces sí pertenece a la reforma. En cambio, la unificación de tradiciones, eso no ayuda a la unidad. Imagínense, ¿no? Que diga la iglesia, ya, bueno, no importa sus tradiciones, vamos a hacer todas una sola. Alguien, oye, no, ¿qué tienes tú? Yo me quedo con mi tradición y se genera más pleito, ¿no? Es como quieren decir, imagínense, ¿no? Maestros de todo el Perú, vamos a ver nuestras vestimentas. Y para lograr la unidad entre maestros del Perú, vamos a hacer solo una vestimenta, ¿no? Los de Puno se van a molestar, los de Lima se van a molestar, los de Tarapoto, porque quieren que prevalezca lo suyo. Entonces, jamás la unificación de las tradiciones genera. Y aquí dice, ¿cuál no corresponde? No corresponde esto, maestros. Bien, por no leer bien. Me emocioné mucho y no me di cuenta. Ahí está. De hecho, la gran mayoría, imaginen, solo 27 han marcado bien. Es un poco fuerte aquí. Vamos a ver. Yo tengo aquí todo aquí grabado, menos mal. Vamos a la pregunta 14. Aquí sí felicidades porque 93 marcaron bien y solo 5 se equivocaron. Pero yo quiero llegar al día que nadie se equivoque. O por lo menos uno, dos. Y se va a lograr. Vamos con la 14. A ver. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para activar los saberes previos de los estudiantes? En sus exámenes, mínimo van a tener 3 preguntas de saberes previos y es bien fácil. Ya saben que saberes previos es lo que el estudiante trae, ¿no? O no se sabe. Entonces, aquí también esos 3 maestros que han marcado mal, ¿sí? Que no han marcado, recuerden, bien, recuerden maestros como técnica, ¿ya? Es que
en saberes previos, tú nunca les vas a dar nada, ningún documento, ni el catecismo, ni la Biblia. No, nada. Es explorar lo que ellos tienen. Fíjate, en la 14, ¿bien? 14. Mira, dice, la A. Explicar el significado de la frase, tener fe es creer en algo que no se puede. Estás explicándole tú, pero si lo que quieres es que él saque su saber escribir. Y aquí estás diciéndole tú ya lo que tiene que saber. ¿Se dan cuenta? Y la B, pedir que comparen la definición de fe en el catecismo. Ya están yéndose al desarrollo, por decir así, con el catecismo. C, B, pedir que identifiquen de manera voluntaria en qué creen. A ver, estudiantes, ¿ustedes en qué creen? Luego preguntar, ¿cree lo mismo que tener fe? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Así que, maestros, los que marcaron la A y la C, por favor, nunca nada para saberes previos parte de la explicación. En este sentido, ¿no? Del tema mismo que vas a tratar, le estás explicando ya. Y o darle el documento de lo que luego va a desarrollar, o en el que ya se va a sostener, ¿no? Diríamos la sesión. 14B. 15. Vamos con la pregunta número 15. A ver. Una de las finalidades de este evangelio es salir al paso de los errores gnósticos y también prestar un servicio a la liturgia sacramental, bautismo y Eucaristía en las primeras comunidades cristianas. Teniendo en cuenta esta aclaración, lee el siguiente texto y determina qué evangelio corresponde. A ver, esta es la pregunta 15. Bien, por eso digo que Biblia tenemos que fortalecer. Aquí está apuntado. Porque, a ver, sería 20, solo 69 marcaron bien. Bien, bajaron ya de 70. Y también aquí tiene sus técnicas en estos libros. ¿Bien? Todo tiene sus técnicas. Ya cuando pase el tiempo nos hacemos como si tuve dudas. Bueno, acuérdate, maestra. Acuérdate, maestro. ¿Qué claves puedes tener aquí? Siempre que se hable de gnósticos y que con referencia a la Sagrada Escritura, siempre, siempre, siempre que se hable de gnósticos, o en este caso, bien, fundamentalmente, aunque luego está la Eucaristía, pero gnósticos, siempre va a ser Juan. ¿Por qué? Porque el gnosticismo es una corriente que se dio a finales del siglo I, y el único que estaba vivo, pues era San Juan para tratar eso. ¿Ya? Entonces, acuérdate, mi querido maestro, ya siempre que aparezca esta palabrita por aquí, lo vas a relacionar con el Evangelio, las cartas de San Juan. ¿De acuerdo, maestro? Apunta, por favor, por allí en tu papelito, apúntalo ahí. Esas técnicas te van a servir. Bien, esas técnicas les van a hacer. Bueno, hay más. Pero bueno, 16. Vamos a la pregunta 16. El docente pide a los estudiantes que escriban los pecados que se oponen a la fe. ¿Cuál de los siguientes estudiantes se equivocó en su listado? Vamos a ver con la pregunta 16. ¡Wow! Aquí sí también me duele un poco el corazón. Maestro, solo 56 marcaron bien. Así que temas de fe, porque aquí hay un tema ahí, ¿no? Fe y razón. Vamos a fortalecer, aquí voy a apuntar. Temas de fe y razón hay que fortalecer. Sale de ahí este puntaje, este temario. Porque 42 marcaron mal. Eso es bastante. Gracias a Dios, este aplicativo que nos prepara el ingeniero nos ayuda a nosotros a saber también, ¿no? Para ver cómo vamos y dónde fortalecer. Eso es bueno. Tengo un buen equipo, un gran equipo que me apoya siempre detrás de cámaras. Así que un agradecimiento a ellos, ¿no? Por todo el trabajo que hacen también. A veces nuestra secretaria, la pobre, la llaman hasta las 12 de la noche, 11 de la noche, ¿no? La pobre no tiene horario. Bueno, en fin, todo por la educación en el Perú. A ver, en la pregunta 16, ¿ya? Pregunta 16, la respuesta correcta es la C, el odio. ¿Bien? ¿Ya? La pregunta 16, el odio. Dice, el docente pide pecados que se oponen a la fe. Ahí está. Ajá. El docente pide a los estudiantes que escriban los pecados que se oponen a la fe. ¿Cuál de los siguientes estudiantes
se equivocó, ya, se equivocó en su listado, dice, perdón. Ya, a ver, no, no puede ser la A y la C. Ahora explicamos. Porque dice, ¿cuál de los siguientes, ojo, estudiantes se equivocó en su listado? Quiere decir, bien, quiere decir que hay dos que sí se oponen a la fe y uno que no se opone. Entonces, ¿la superstición se opone a la fe o no? Por supuesto, cuando una señora, ¿no? Por ejemplo, cree que, a ver, cree que bañar, no sé, no voy a decir, vaya a ser que sea, cree que si se cruza con un pato negro le va a ir mal en su día. ¿Y dónde está su fe de esta persona? De que Dios es providente, que Dios lo puede todo. Es superstición, ¿no? Ay, es que me encontré, pasé por debajo de una escalera. O para tener buena, para que no me vaya mal, voy a colgar no sé, una sábila en la puerta. Es superstición, ¿no? Yo me acuerdo un día fui a una oficina y estaba, ¿no? Es curioso, estaba la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pero también al costado había una planta de ruda, ¿bien? Y al otro costado ese muñequito gordito llamando, ¿no? La abundancia. O sea, eso ahí es una mezcla, ¿no? Una mezcla ahí, y ahí, pues mira, qué católico el Sagrado Corazón. Sin embargo, ese de católico no tiene nada. Eso es supersticioso, pensando que, ¿y por qué? ¿Y por qué no tiene, por qué se opone a la fe? Porque esta persona no tiene fe en Dios. Porque dice, ah, si falla el Sagrado Corazón de Jesús, el muñequito gordito me salva. Y si falla y se durmió el muñequito, pues la planta de ruda me salva. Pues, bien, ahí está. Eso es súper. Entonces, la A se opone a la fe, por supuesto. La superstición. Bien. Supongo que ustedes no son supersticiosos, ¿no? Ah, ya. A veces no, no leemos bien. Y la herejía. La herejía se opone a la fe. ¿Quién es el hereje? El hereje es el que niega una verdad de fe. Entonces, por supuesto que la herejía se opone a la fe. En cambio, el odio no es otra cosa, ¿no? Aquí me dice, ¿cuál estudiante se equivocó en el listado? Lucía. Odio. Esto también a mí me indica, maestros, o que falta fortalecer o que también no leyeron con detenimiento, que supongo que es, ¿no? Esta partecita aquí se emocionaron mucho. Bien, o se les cruzó un gato negro, ¿no? En la sala. Ya, vamos a las 17, maestros, ¿ya? 17. Así es, sí, por ejemplo, ¿no? El odio a la caridad, muy bien. Bien, vamos allá. 17, estamos ya cerca de la mitad. El docente busca que los estudiantes lean una parábola que desarrolle la misma enseñanza del pasaje La casa edificada sobre la roca. ¿Cuál de las siguientes parábolas es adecuada para el propósito de la docente? Pregunta que salió en el examen de nombramiento diciembre del 2022. Pregunta 17, a ver. Muy bien, bueno, es un gran número, marcaron 84, marcaron correctamente. Bien, vamos aquí. Bueno, aquí es explicación ya de parábolas, ¿no? ¿Cuál de ellas? Sobre todo el mensaje. La pregunta 17, la respuesta correcta es el sembrador, ¿no? Fíjense, la casa edificada sobre la roca es que el que está edificado sobre Cristo, pues no lo derrumba nada, por lo tanto se mantiene fiel, da fruto. La parábola del sembrador, ¿no? La semilla que cae en buena tierra da fruto abundante y que la que está en el camino, pues se la lleva el viento, ¿no? Se la comen los pájaros. Igual que la que edifica sobre la casa, sobre arena, la lluvia lo derriba, ¿no? Entonces, ahí está. Muy bien, vamos a la 18. ¿Cuál de los siguientes estudiantes estuvo en lo correcto? Vamos con la 18. A ver. ¿Cuál de los estudiantes estuvo en lo correcto? Bien, regular. Bien, pero hay que fortalecer. 81 maestros correctamente y 16 mal. Bien, pero aquí, a ver, esto también son preguntas fáciles. Aquí voy a apuntarlo también. Ya el tema de sacramento de bautismo. Esto es un tema fácil, maestros. Pero, miren, fíjense. Dice cuál del estudiante estuvo en lo correcto. 15 maestros marcaron la C. 15. Y esto es grave. Miren, Lucas dice, los bebés bautizados reciben el don de la fe en sus padrinos. No,
Padrinos acompañan. Por eso se preparan con sus... Los bebés bautizados reciben el don de la fe en sus padrinos, como que luego el padrino le pasa la fe. No, la fe es un don, ¿no? E infusa, de hecho, ¿no? Se le da al niño. Otra cosa que no lo pone toda, por decirlo así, en acción, ¿ya? Y bueno, marcaron muy poquitos, pero solo uno marcó diciendo que los bebitos bautizados no reciben el don de la fe porque no tienen uso de razón, ¿no? No porque no tengan uso de razón no reciben los dones de Dios. Esa es la palabra de Dios, ¿no? El don de Dios es para ustedes y para sus hijos, ¿ya? Alternativa B. Bueno, esto hay que fortalecer un poquito aquí. Son temas fáciles, pero claro, el padrino acompaña, pero el padrino no recibe la fe por el ahijado. El padrino recibe los cuyes, sí, pero no la fe. Los cuyes sí recibe el padrino, ¿no? Bueno, donde le dan y donde no tampoco. Vamos con la 19, a ver. El siguiente texto el siguiente texto bíblico, ¿a qué género pertenece? A ver, ¿cómo vamos con los géneros literarios? ¿Hay que fortalecer o no? Bueno, sí, un poquito. 81 correctamente y 17 hay que fortalecer. Ya, aquí también tiene, además, aquí deberían por lo menos 95 marcar bien. ¿Saben ustedes cómo relacionamos los salmos? ¿Ya? Maestros, ¿cómo relacionamos los salmos con qué género literario? Acuérdate, tú di, salmo está hecho para ser cantado. ¿Y cómo canto? Acompañando con un instrumento musical. Y la lira es un instrumento musical. Ya está. La lira acompaña al salmo para cantar. Por ahí lo saco. Bien, vamos con la pregunta. Bien, ahí está. Vamos con la 20, maestros. A ver, a lo largo de los siglos ha habido distintas herejías cristológicas. A continuación presentamos una de ellas. A ver, el tema de cristología, que lo tratamos muy rápido, se nos iba el tiempo. A ver, un ratito. Y sí hay que fortalecer. Vamos a apuntar por aquí también, ¿no? El tema de cristología hay que fortalecer. Y yo entiendo porque lo tratamos bien rápido este tema, solamente en los casos, bien, hay que fortalecer un poquito. Porque casi 40 marcaron mal. 56, bien. Ahí hay que fortalecer. Y los términos no los conocía. Muy bien. Y sin embargo deberíamos conocerlos bien. ¿Por qué? Porque son todo el tema de las herejías cristológicas. ¿Sí? 20, ya, por lo tanto es el docetismo. ¿Ya? Docetismo. En la siguiente capacitación voy a explicar cada una de esas herejías: docetismo, ebionismo, adopcionismo, nestorianismo, arrianismo, en fin. Ha leído las otras y justo esta no viene, ¿verdad, maestro? Qué salados somos, como dicen, ¿no? El gato negro ha pasado por ahí. Muy bien, vamos allá. Seguimos con la 21. A ver, 21. Un docente se ha propuesto que los estudiantes lean la Biblia a través de la lección divina. Lección divina, muy bien. Aquí supongo que todos han marcado bien. Por ello les presenta la parábola del hijo pródigo. Después de la lectura, el docente realiza a sus estudiantes las siguientes preguntas. Bueno, vamos a ver, en la pregunta 21, estas preguntas, a ver, quiero ver, aquí tengo curiosidad porque aquí me da la idea de que todos han marcado bien. Bueno, maestros, bueno, a ver, a ver. Pensé, tendría que fortalecerse, ¿bien? Pensé que Lección Divina estaba muy bien, pero bueno, aquí veo que no. Vamos a apuntarlo. Lección Divina. Porque es verdad que algunos entraron tarde, ¿no? Quizá. A ver, Lección Divina. Maestros, Lección Divina. Va a ver, a ver, a ver. 11 marcaron la C y uno marcó la oración. Aquí recuerden que hay 4 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? Bien, ¿qué le digo y a qué me lleva? Son las preguntas para la lección divina. Y aquí dice, ¿cómo aparece Dios en esta parábola? ¿Por qué el padre perdona a su hijo? ¿Qué me dice? Tú, Evander, ¿lo perdonarías? Evander, ¿qué acciones te hacen que te apartes de Dios?
Eres como, ¿qué me dice a mí? Meditación. No puede ser oración, porque oración tiene que ser, maestro, tú que marcaste oración, la oración tendría que ser, ¿qué le digo? Es una oración. Contemplación, ¿a qué me lleva? ¿Ya? Entonces ahí fortalecer maestros, ¿ya? Wow. Y busquen la que más te da luz, ¿bien? Siempre va acompañado de... no siempre de preguntas, no siempre de preguntas, maestro. O sea, en el sentido de que, bueno, aquí está en preguntas, está acá, pero no siempre sale con preguntas. Ya a veces es comentarios. Pero claro, con las preguntitas tú te ayudas para marcar correctamente. Vamos con la 22. A ver, ¿cómo vamos con doctrina social, maestro? ¿Ya? ¿Cómo vamos con doctrina social? Ah, ¿qué acciones te llevan? Sí, pero maestros, aquí dice, ¿qué acciones hacen que te apartes de Dios y te comportes como el Hijo? Maestro, no te equivoques. Para que sea contemplación son propósitos, acciones para hacer. Aquí se está preguntando qué te aparta de Dios. En todo caso sería, de aquí haré esto para no apartarme de Dios. Ahí tienes que tener un poquito de cuidado, ¿ya? O sea, son acciones que vas a hacer, no preguntas de qué te aparta. Vamos con la doctrina social. Según la doctrina social de la iglesia, ¿cuáles son los valores fundamentales de la vida social? Valores, ¿se acuerdan que hablamos de los valores? A ver, pregunta 22. También hay que fortalecer doctrina social. Doctrina social de la iglesia, fortalecer los valores. Bien, la respuesta correcta era alternativa A. A ver, algunos marcaron la C. Si está hablando de valores, acuérdate que por aquí, fíjate, aparece la solidaridad y la solidaridad no es un valor, es un principio. ¿Ya? Un principio. Por ahí la sacabas eso ya, ¿no? ¿Qué valores fundamentales? La verdad, libertad, justicia y amor. De hecho, lo hablamos de eso también. Ya. Son principios. Muy bien, maestro. Genial. Vamos con la 23. A continuación se presenta una actividad correspondiente a uno de los momentos del método ver, juzgar, actuar. Método ver, juzgar, actuar. Vamos a ver. Método ver, juzgar, actuar. Igual, maestros. A ver, pensé que estos temas estaban fuertes, pero no. Vamos a ver. Ver, juzgar, actuar. También hay que fortalecer. Bien. También. Ver, juzgar, actuar, maestros. Hay que fortalecer. ¿Cuál es la alternativa? Después de haber presentado una noticia sobre un juicio, maestros, en la pregunta 23, ¿ya? La respuesta correcta, fíjense. Miren lo que dice aquí. Después de haber presentado una noticia sobre un juicio injusto, dice después de haber, o sea, dice después de haber presentado una noticia. Por lo tanto, ya se deja el ver. El ver no puede ser porque ya dice después no puede ser, ¿no? Pero aquí nos pregunta qué momento corresponde. El ver lo dejamos porque ya se fue la noticia. Contra personas de escasos recursos económicos, una docente pide a sus estudiantes que busquen en los evangelios. Muy bien, pintamos por aquí. Situaciones similares a la noticia presentada. Luego les pide que expliquen la relación que existe entre esta noticia y la fe. Finalmente les pide su opinión sobre el caso, recordándoles que deben basarse en textos otra vez bíblicos. Maestros, recuerden que el momento del juzgar es el momento en el que se mira la realidad presentada desde la palabra de Dios o el magisterio de la iglesia. Por lo tanto, estamos hablando del momento del juzgar, ¿ya? Esto se soluciona con un poquito de práctica, ¿ya? Siempre que aparezca evangelios o magisterio, me quedé en la primera línea en la lectura y rápido fui a las alternativas. Ah, ya, bien. Juzgar. Ah, claro. Ah, muy bien. Eso es un error, maestro Regis. ¿Bien? Claro, si tú dices después de presentar una. Ah, ya, ver. No, no puede ser. Porque dice después de. O sea, ya eso lo pasó. ¿Ya? Tener cuidado. 24. Vamos con la pregunta 24. A ver.
Una docente busca que los estudiantes conozcan el papel que cumplen. A ver, un ratito, a ver, la 23. Me da un poco de curiosidad, a ver, la 23, ¿cómo está? A ver. Ujú, sí, hay que fortalecer ahí, porque 82 marcaron bien y 16 mal. Vamos con la 24. Una docente busca que los estudiantes conozcan el papel que cumplen las Sagradas Escrituras en la Iglesia Católica. El papel que cumplen, el rol, el papel, todo eso ya nos suena a algo, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, si se queda ahí, no. Dice, por ello ha planificado leer con ellos un documento del Concilio Vaticano II sobre el... documento del Concilio Vaticano II que habla sobre la palabra de Dios. Aquí tiene que haber maestros, no aplicaron, 10 maestros no aplicaron la técnica. Sí les hemos dado varias técnicas, maestros, aquí. Bien, o estuvieron durmiendo ese momento, quizá. Recuerden que los documentos de la iglesia son en latín, pero el nombre nos suena y el nombre del documento nos habla del tema. Si aquí nos hablan de las sagradas escrituras, la palabra de Dios, si quieres dilo, ¿cuál de estos suena palabra de Dios? Gaudium et spes, Gaudium spes, me suena esperanza, Gaudium es gozo, ¿no? Lumen Gentium habla de gente, luz, bueno. Dei verbum, verbum, el verbo de Dios, el verbo de Dios se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne, ¿no? Dei es Dios, palabra de Dios. Ya está por ahí. Ve, maestro, la técnica. ¿Qué les pasó, maestro? Yo les expliqué justo esta y vino. Eso me pasó. ¿Ya? Muy bien. Por favor, esas técnicas no se olviden, nos sirven, nos salvan y nos dan puntos y nos ascienden. Vamos con la 25, llegamos a la mitad. Lee el siguiente texto y responde a la pregunta. Bueno, este es un texto. No anden preocupados por su vida con problemas de alimento ni por su cuerpo. En definitiva, no andes preocupado que Dios te va a dar. ¿De qué atributo divino trata principalmente el texto? A ver, vamos a ver, ¿cómo lo ha ido aquí? ¿Qué atributo divino? Bueno, bien, porque aquí, para saber esta pregunta, lo único que hay que hacer es analizar, ¿no? Y cualquiera, aunque no sea de religión, lo podría sacar. Sin embargo, 7 marcaron mal, pero 91 bien. Si dicen, no andes preocupados, ¿no? Porque Dios te va a dar, pues es que Dios es providente. La providencia divina, vivimos ¿de qué vive? De la providencia, pues de lo que te da Dios, ¿no? Ya está. La B, maestro. 26. Una docente pide a los estudiantes que lean el siguiente texto. Jesús y la samaritana. Muy bien, es el texto de Jesús y la samaritana. Pero la docente busca que los estudiantes realicen el análisis del texto de Jesús y la samaritana a través del método histórico crítico. Vamos a ver si cumplió aquí la técnica que les dimos. ¿Qué grupo de preguntas es adecuado para que inicien su análisis a través de dicho método? Bueno, entonces, ¿cuál de estas preguntas me lleva al momento, a ese contexto, a la historia? Estamos en la pregunta, uy, pregunta 26. Muy bien, igual aquí. Entonces, fortalecer método histórico crítico con preguntas hay que poner. Método histórico con preguntas. Porque cuando sale la palabrita contexto es más fácil. Maestros, cuando no sale esa palabrita contextos, tienes que buscar cuál alternativa te habla más de historia, te habla de ese momento, de ese contexto. Y mira, la ve. ¿Por qué la samaritana se sorprende de que Jesús le pide agua? ¿Crees que los conflictos que existían entre samaritanos y judíos influyen en esto? Bueno, está hablándonos de ese momento. Entonces, para eso hay que averiguar, ¿no? Si de verdad ¿qué conflictos habían? ¿Desde cuándo? ¿Qué tipo de conflictos políticos, religiosos? Pues me está dando el contexto de ese momento. ¿Ya? Hay que fortalecer un poquito, entonces, cuando no aparece conflictos. Muy bien, maestra María ahí le dio como, se dice, como la gallina al maíz, ¿no? Como el maíz a la gallina. Muy bien, 27. Dios sale al encuentro del hombre y de la humanidad. ¿Ya? Dios sale al encuentro del hombre y de la humanidad. A ver, un momento por aquí.
Ya, a ver. Dios sale al encuentro del hombre y de la humanidad. Bueno, aquí son, llama a Abraham, llama a Moisés, llama a los profetas, finalmente a su Hijo Jesucristo. ¿Qué desempeño podemos evidenciar principalmente en el texto presentado por un estudiante? ¿Qué desempeño? Teniendo un poquito esto en cuenta. Es un recorrido, ¿bien? La pregunta 27. A ver, vamos a ver. Muy bien, bueno, igual, no hay que fortalecer aquí también. 75 respuestas buenas, 75. Llama a Abraham, llama a Moisés, llama a los profetas y finalmente a su Hijo Jesucristo. Bien, la respuesta correcta. Explicar la revelación de Dios en la historia de la salvación. Explicar que Jesucristo es la plenitud de la revelación, no, porque, o sea, sí está, pero obviamente no es ese el desempeño porque habla de Abraham, sino, ¿no? Se queda entonces. Identificar el papel de los patriarcas y si tú dices si marcas la B, a ver, quiero ver. Si marcaron la C7, que marcaron la C, si tú marcas identificar el papel de los patriarcas, y entonces para qué pone a los profetas. Bien. Si quieres identificar, si fuera el papel de los patriarcas, ¿para qué pone los profetas? No. Bien. Muy bien. Más preguntas de este tipo. Perfecto. Muy bien. Ya está bien. Vamos a poner aquí desempeños. Desempeños a través de preguntas. Bien. Hay bastante materia para fortalecer. Vamos, entonces la B. Aquí, maestros, o sea, miren, maestros, siempre tienen que ver también en las preguntas el todo, ¿ya? No se queden en la parte. Porque obviamente aquí la A es correcta, dice, pero bien, ahí está Jesucristo. Y la C, ¿no? Está el patriarca, es correcto. Sí, pero la B es macro, ¿bien? Porque aquí en la B habla de todo. Entonces, eso tienen que tener en cuenta siempre también. Vamos con la 28. El docente busca que los estudiantes utilicen la parábola de la ofrenda de la viuda para aplicar el método ver, juzgar, actuar. Para ello les propuso realizar la siguiente actividad. Leanla. A ver, vamos en la 28. Pregunta 28. Igualito, vamos a ver cómo ha ido aquí, quiero ver el cuadro. 90 respuestas buenas, bien, está bien aquí, 90. 8 marcaron mal. Bien, para los que marcaron mal, recuerden, pero eso ya para la próxima no te vas a olvidar, maestro. Si aparece texto bíblico, ya sabes que va a ser momento del juzgar. Es más, aquí te da recontra ayuda. Texto bíblico y también te da principio de solidaridad, por sí, magisterio de la iglesia, doctrina social. Están los dos. Ya está. Será el momento del juzgar entonces. ¿Ya? A ver, y quiero ver, ¿qué marcaste? Los que marcaron celebrar, el celebrar, maestro, siempre es una oración por lo general. Para que te acuerdes. ¿Ya? Siempre una oración. No te vas a olvidar para la próxima. 29. Una de las diferencias que identificaron los estudiantes, así es, una canción también puede ser, así es. Una de las diferencias que identificaron los estudiantes entre la explicación científica y la religiosa del origen del mundo fue el tiempo que duró la creación. El libro del Génesis señala que el mundo fue creado en 6 días, mientras que la ciencia afirma que la creación del mundo fue un proceso que duró muchos siglos. La docente busca que los estudiantes comprendan el sentido de la explicación. ¿Cuál es el tema en cuestión? Aquí está. La docente busca que los estudiantes comprendan el sentido de la explicación religiosa sobre el tiempo que tomó la creación del mundo. Bien, vamos a ver en la 29 cómo han ido. Uy, la 29, aquí sí hemos fallado bastante. Solo 38 respuestas buenas. Bien, solo 38. Respuesta correcta, la B. Ya, la B. Vamos a marcarla bonito. A ver. Maestros, indicar que el relato de la creación del Génesis es un relato histórico con propósitos religiosos, de modo que la afirmación Dios creó al mundo en 6 días se debe comprender a través de la fe y no de la razón. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es el sentido religioso del tiempo. La A, señalar que el relato de la creación aborda el tiempo de manera simbólica, pues afirma que Dios creó el mundo en 6 días y descansó uno. Un día para enseñar una lección al hombre, que debe trabajar 6 días y reservar el séptimo para el descanso.
pero aquí está hablando, no explica el sentido que tiene. Y las de explicar que al traducir el Génesis se tradujo la palabra hebrea yom, que es correcto como día, pero esta palabra tiene más significados. Una época, ¿es correcto esto? O un periodo. Por lo que podría referirse a que Dios creó, está hablando de, o sea, la explicación de, pero no el sentido, ¿bien? El sentido religioso, ¿bien? El sentido religioso. Bien. Ah, sí, 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 maestro. ¿Cuál de las siguientes orientaciones no es adecuada para este propósito? No es adecuada. Ahí está, la 20, es la 29. Sí, es correcto. ¿Cuál no es adecuada? Así sí es correcto, maestro. La docente busca que los estudiantes comprendan el sentido de la expresión religiosa sobre el tiempo que tomó la creación del mundo. ¿Cuál? Ah, ahí está. La docente busca que los estudiantes comprendan el sentido de la explicación religiosa, que comprendan el sentido sobre el tiempo que tomó la creación del mundo. ¿Cuál de las siguientes orientaciones no es adecuada? Bien, no es adecuada. Ahí está. 30. Una docente busca que los estudiantes comprendan en qué radica la dignidad de las personas según la religión cristiana. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que la docente logre su propósito? ¿Qué es lo que quiere? Que comprendan en qué radica la dignidad de las personas según la religión cristiana. Pregunta 30. A ver, vamos a ver cómo ha ido con la pregunta 30. Bien, 82 respuestas buenas, 14 malas. Bien, la 30, por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Pedirles que lean el texto bíblico sobre la creación del hombre, luego indicarles que evalúen qué significa, qué significado tiene la frase imagen y semejanza, ¿no? Y aquí dice cuál se busca que comprendan en qué radica la dignidad de las personas, ¿no? ¿Dónde radica? En que somos creados a imagen y semejanza, obviamente. Según la religión cristiana, ¿por qué puede ser en la 30? ¿Por qué puede ser la C? A ver. Ah, ya, sí entiendo, claro. Pero dice según la religión cristiana, por eso, la A, ¿ya? 31, a ver, lee la siguiente definición y responda a la pregunta. Estamos en la 31. Es el momento en el que la persona reconoce la acción de Dios en su vida y en el entorno a través de diferentes actos litúrgicos. Mediante este momento se desarrollan capacidades y actitudes de alabanza, oración, agradecimiento, petición, anuncio y aceptación. Entonces, ¿cuál será aquí en la 31? A ver, ¿cómo hemos ido? Es el método ver, juzgar, actuar. Muy bien, aquí sí ha sido correcto. ¿Bien? 95 buenas, solo 3 malas. Solo 3. Es el momento en el que la persona reconoce la acción de Dios en su vida. Actos litúrgicos. Muy bien. Será el momento de, por lo tanto, la 31, respuesta correcta, el celebrar. Bien. Vamos con la 32. La docente dirigió la lectura de la parábola El banquete de bodas de Mateo 22 a través de la metodología de Lección Divina. Para ello, como parte de uno de los pasos de dicha metodología, presentó a los estudiantes las siguientes preguntas. Lección Divina, acuérdense, ¿por qué el rey insiste en tener invitados? ¿Qué simboliza la boda? ¿A quién representa el rey? ¿A quién le representa el invitado que fue echado de la boda? ¿Qué enseñanza ofrece la? A ver la 32, tengo curiosidad. Bueno, 10 malas, bien, 88 buenas. Entonces,
Muy bien. Meditación, maestro. ¿Qué me dice? La meditación es ¿qué me dice? Me está preguntando a mí, ¿por qué reyes tener invitados? Me dice a mí, ¿qué simboliza la boda? ¿A quién representa? ¿Qué enseñanza ofrece la? Me está diciendo a mí, ¿qué me dice? ¿Ya? Meditación. 33. ¿Qué parábola no trata el mismo tema que el banquete de bodas? Otra vez, el banquete de bodas. A ver, en la 33, temas de Biblia. Pregunta 33. A ver, ¿cómo hemos ido en la pregunta 33? 89 buenas, 9 malas. Para eso tienes que saber de qué trata el banquete de bodas. ¿Bien? El banquete de bodas. ¿Qué parábola no trata el mismo tema que el banquete de bodas? ¿No? No trata. Entonces, el banquete de bodas trata obviamente, o sea, a ver, es de entrar al reino de los cielos, ¿bien? Entonces, vamos a ver. Las 10 jóvenes, sí, ¿no? Por supuesto. 5 necias, 5 prudentes, que se les cerró la puerta a las necias, no entraron al banquete. La puerta angosta, por supuesto, ¿no? Ancha y espaciosa, ¿no? Entonces, la puerta angosta, ¿no? Tema de entrar al cielo. El grano de mostaza, pues la fe. Este no trata el mismo tema. Ahí está. Muy bien. 34. Un docente busca que los estudiantes lean un texto bíblico con el propósito de que reflexionen sobre la importancia de la humildad al momento de orar. ¿Qué texto bíblico deben utilizar el docente para lograr su objetivo? A ver, vamos a ver con la pregunta 34. 89. Bien, es un poquito de, quizá falta un poquito de conocimiento de textos bíblicos, maestros, ¿ya? Esta pregunta ha salido en el examen y fíjense, ¿de qué trata? Miren, aquí dice, un docente busca que los estudiantes lean un texto bíblico con el propósito de que reflexionen sobre la importancia de la humildad al momento de orar. Entonces, tienes que ver en cuál de estas alternativas habla de la humildad. El fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo, el publicano que se creía, ¿no? Perdón, el fariseo que se creía pues justo, ¿no? Y decía, yo pago todo, doy diezmo, y el publicano arrepentido, ¿no? No se atrevió ni siquiera a mirar a Dios, se quedó atrás, ¿no? La humildad. A mi maestra Elizabeth, bueno, ya aquí lo vemos a ver los cronogramas. Vamos a ver. 35. Ya, a ver, entonces, 35. Un docente ha notado que sus estudiantes de primer grado son de diferentes iglesias cristianas. Ojo, iglesias, ya no es confesiones religiosas, son iglesias cristianas. Por ello ha decidido incorporar en sus sesiones actividades ecuménicas, de modo que puedan integrarse. ¿Qué tipo de actividades se debe realizar? Debe realizar la docente para que logre su propósito. A ver, ¿qué actividades llevan a la unidad ahí? O sea, perdón, para que se logre el ecumenismo. A ver, la 35. Bien, estamos bien con el ecumenismo de alguna manera. Sí, se los dije que sí. 91 respuestas buenas, 7 malas. A ver. 5 marcaron actividades catequéticas. Quizás, maestro, la actividad catequética, bien, es entre católicos. Tú no puedes darle catequesis a uno que no es católico. La catequesis es para los católicos, para la preparación de los sacramentos. Las actividades, los sacramentos, en este caso, pues entre católicos, no le vas a dar, por ejemplo, no se va a confesar por decir un adventista. Actividades bíblicas sí, porque la Biblia es base de todo. Entonces, con ella sí se puede dar el tema del ecumenismo. Actividades, por lo tanto, bíblicas, maestros, ¿ya? Actividades bíblicas. 36. Vamos con la 36. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos, seguimos. Tenemos que terminar, maestros, ¿ya? Una docente busca que sus estudiantes comprendan el valor de la amistad. Por ello, va a seleccionar un texto bíblico que le permita reflexionar con sus estudiantes sobre la amistad. Bien, vamos a ir avanzando ya. La 36, maestros. Bien, la alternativa C. A ver, ¿cómo hemos ido con la? Maestros, bien, marcaron 11, han marcado mal. ¿Se acuerdan? Si habla de la amistad, Lázaro no era amigo de Jesús, por eso se fue a resucitarlo. O sea, tienen que ustedes
un poquito aplicar esta técnica, ¿no? De relacionarte. A ver, ¿de qué trata Lázaro? La resolución de Lázaro. ¿Quién era Lázaro? ¿No era amigo de Jesús? ¿Y qué tema me permite? ¿Qué me están preguntando? El valor de la amistad. Ya está. Tienen que relacionar, maestro, ¿bien? El maestro en el examen tiene que estar pilas ahí, bien relacionando. Bien, bueno, vamos con la 37. Que aquí han fallado varios también. Por eso digo que Biblia sí hay que fortalecer. Lee la siguiente descripción y luego responde a la pregunta. Esta carta dirigida a una comunidad que San Pablo no fundó trata sobre cómo Jesús ofrece al hombre la salvación. Y yo les di una técnica, maestros, de cada carta también. Ahí está. El tema de la justificación por la fe. ¿En cuál carta vemos de esto? Luego hay una carta que habla de la fe y obras, ¿no? Y la fe. Romanos, maestros, Romanos, eso se los di, maestros. ¿Se acuerdan? En el repaso yo les dije, por qué tantos fallaron aquí, maestros? La justificación por la fe. ¿Se acuerdan que les dije o no? Romanos, no se olviden nunca. ¿Ya? 38, a ver. El docente busca que los estudiantes lean el concilio en que se declaró el dogma mariano de la maternidad divina. A ver, ¿cómo ha ido? ¿Cómo hemos ido en Mariología? Bueno, falta un poquito también Mariología. ¿Bien? Quizá algunos nos apunta por aquí también. Los dogmas, hay que repasar los dogmas, ¿ya? Además, maestro, si tú dices el dogma mariano de la maternidad divina, que es de los primeros dogmas, Éfeso, ¿ya? Éfeso. Pues ahí hay que fortalecer también. 39. Solo Cristo pudo instituir los sacramentos. Este concepto de institución, ¿qué quiere decir? A ver, la 39. Aquí es análisis, maestro. ¿Bien? 58 respuestas buenas, mal aquí. Tema de sacramentos yo lo apunté, ¿ya? Tema de sacramentos yo lo apunté también. La respuesta correcta es la B. Quiere decir que Cristo no ha determinado todos y cada uno de los detalles. Cristo, el concepto de que Cristo ha instituido los sacramentos, quiere decir esto, ¿no? No es que, si Cristo ha instituido los sacramentos, eso quiere decir que Cristo ha dado todos los detalles, padrino, ropa, no. Entonces la B. 40. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto, aquí también han fallado varios, de la escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. ¿A qué sentido? Los sentidos de la escritura hay que fortalecer. Voy a apuntarlo por aquí también. Sentidos de la escritura. Ya saben que hay dos, ¿no? Están los sentidos. Sentido literal, sentido espiritual, y el sentido espiritual se subdivide también, ¿no? En moral, anagógico y alegórico. Bien, la 40, sentido espiritual. Aquí han fallado varios. Varios fallamos aquí. Vamos con la 41. Ya vamos terminando. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es verdadera, maestros? Esta es cristología. Por eso digo que Cristo ya está apuntado ya, ¿bien? ¿Cuál es verdadera? Hay que fortalecer, maestros. Uy, casi 40 maestros han cometido aquí una herejía. Bueno, no. ¿Ya? ¿Cuál es verdadera? A ver, fíjense, 21 maestros dicen que Cristo es persona divina y persona humana. Quiere decir que 21 maestros creen que en Cristo hay dos personas, persona divina y persona humana. 18 maestros dicen que la naturaleza humana de Cristo es íntegra y perfecta y es una persona humana. Para 18 maestros, Cristo es persona humana y no es persona divina. Naturaleza humana, no se equivoquen, ¿ya? Hay que fortalecer cristología. Les entiendo que pasamos rápido ese tema por el tiempo, ¿no? Supuestamente iba a ser mañana el examen. Tuviéramos ya ahorita, como se dice, bien bacán, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Más tiempo para prepararnos. Por lo menos algo bueno sale de todo esto. 42. Con respecto a la resurrección de Cristo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Cristología les puse, bueno, aquí sí, muy bien. Aquí, felicitaciones maestros, ¿eh? Esta es la pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos en la 42. Bien, esta pregunta ha ido bastante bien. 94 buenas. Para 2 maestros, 4 maestros, dicen por aquí. El acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los
Encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a la resurrección? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Verdadero, verdadero, la B y la C. Perdón, la A y la C. Ya, ahí está. La resurrección no se ha dado en la mente de los discípulos, es real, ¿ya? No se ha dado en la mente. B. 43. En el desarrollo de la sesión, el hombre es capaz de Dios. Una estudiante pregunta, ¿no? Si en el catecismo de la Iglesia Católica se enseña que en el corazón de todo hombre está el deseo de Dios, ¿por qué entonces hay hombres que desean hacer el mal y vivir apartados de él? Pedagogía completamente, maestros. Bien, aquí bien, correcto. Maestros, aquí sí los felicito a todos. El 100% de maestros marcó bien aquí. Por eso digo, saberes previos, conflicto cognitivo, transferencia, bien, metacognición, ahí van bien, ahí va bien. Conflicto con. De hecho, felicidades y aquí 98 respuestas buenas. Además es la práctica constante de ustedes, maestros, pues, ¿no? No pueden fallar ahí. ¿Ya? Ahí felicitación. Creo que es la única pregunta en la que todos marcaron bien. Felicidades, ¿bien? Se van a ganar su pollito a la brasa ahí. Lo malo es que no estamos cerca. Si no, les invitaría un pollito. Porque es la pregunta que todos, ¿bien? Todos marcaron bien. Vamos con la 44, a ver. La clave de la unidad de las iglesias dispersas por el orbe que las integraba es una sola, en una sola iglesia universal, fue la institución del, a ver, en la 44, vamos a ver, también hay que fortalecer bien este tema de iglesia. Porque es un tema fácil, maestros, pero se han equivocado casi 25, 26. ¿Qué integraba? ¿Cuál fue la unidad? La institución del primado romano, del papa, pues maestros, el papa. ¿Ya? El papa. 45. El docente tiene como propósito hablar sobre la Iglesia Católica. ¿Cuál de las siguientes actividades pedagógicas, esto es como se dice bien papayita para usted, ¿no? Es adecuada para extraer saberes previos de los estudiantes? A ver, aquí también habrán marcado todos bien, digo. Ah, ¿no? Qué curioso. Han marcado 12 mal. A ver, maestro, si es saberes previos. Creo que saberes previos vamos a fortalecer también. Porque es algo fácil, que ustedes trabajan todos los días, maestros. Si dice, para extraer saberes, o sea, ¿qué actividad es para que extraiga lo que sabe el estudiante? Miren, a ver. Si tú dices aquí, pedirles que busquen en las sagradas, recuerda, maestro, nunca más falles. Nunca para saberes previos le vas a pedir, ya, a ver, vamos a hablar sobre la Iglesia Católica, coge la Biblia y busca el texto tal. Eso va a ser luego. Pedirles que lean otra vez Lumen Gentium. No, no, es un documento, eso va a ser luego. Saberes previos, lo que ellos, pedirles que comenten sobre las iglesias. A ver, ¿qué iglesias hay en tu comunidad? ¿Cuál es su nombre? Ah, por favor, maestros, no vuelvan a fallar con lo que les estoy diciendo. Nunca partan para saberes previos ya de un texto, en este caso, porque eso ya, con eso van a conocer, van a saber. 46. Los estudiantes han desarrollado 3 actividades para comprender el mensaje de la parábola El Buen Samaritano. ¿Cuál de las siguientes actividades es de menor demanda cognitiva? ¿Se acuerdan de esto? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más difícil? Vamos con la 46. A ver, ¿cómo han ido aquí en este, en comparar el tema de menor demanda, mayor demanda? A veces hay que fortalecer en eso. Bueno, están bastante bien, pero 13 han marcado mal, 84 bien. Comparar el comportamiento de los personajes de la parábola con el de las personas de su entorno, pues es bastante demanda cognitiva, porque compara los comportamientos. Elaborar una historieta sobre la base del mensaje, tienes que leerte sobre ese mensaje, elaborar, ¿no? Una historieta. Identificar las actitudes más resaltantes de cada uno de ellos es más fácil. A ver, de cada uno de los personajes, ¿cuál es más resaltante? Ah, el padre
es misericordioso. El hijo menor, ¿no? Se arrepiente. El hijo mayor, envidioso. Ya está. Las características más resaltantes. Lo más fácil. Bien, la C, maestros. 47. De las siguientes cartas del Nuevo Testamento, identifica cuál de ellas pertenece al grupo de las llamadas católicas. A ver, vamos a ver cómo vamos con Biblia. 47. La pregunta 47. Bien, fallan. Han fallado aquí 21. Maestros, ¿cómo mis maestros de ascenso no van a saber diferenciar cartas católicas, cartas pastorales? Bien, ¿cuál de ellas cuál de ellas pertenece al grupo de las llamadas católicas? Bien, en la 47, maestros, la carta de Judas. Ya, carta de Judas. Ya, eso está apuntado. Vamos a fortalecer el tema de 48. Una docente busca que los estudiantes de quinto grado comprendan el rol, ya saben, el rol, la importancia, ya saben, que cumplieron los concilios en la existencia de la Iglesia Católica. ¿Cuál de las siguientes acciones favorece más el logro de dicho propósito? Si me preguntan por el rol, es por la importancia. Por lo tanto, ya saben dónde. Maestros, hemos practicado con este tipo de preguntas. ¿Cuál es lo clave ahí? No se olviden, ¿ya? No se olviden. ¿Ya? La 48. Maestros, bien, a ver, para los 19 maestros que no se acordaron, acuérdate, querido maestro, acuérdate, ¿ya? Presentar las conclusiones de los concilios y explicar las características de los contextos. No falla, maestros. Donde aparezca contextos te da la importancia, el rol. Bien, no vas a fallar para el siguiente simulacro. No vas a fallar. Ya acuérdate siempre esa técnica, mi querido maestro. Aquí con las técnicas nosotros y las estrategias, los tips que damos, les ayudamos a que se ahorren un poco de neuronas, de que quemen neuronas, ¿ya? Y no falla. Vamos con la 49. El docente quiere tratar sobre las relaciones de las iglesias con las religiones no cristianas. Para ello debe utilizar un documento de la iglesia. Conocimiento del Concilio Vaticano II. A ver, ¿cómo vamos? Fortalecer también, ¿ya? Otra vez, repasar documentos del concilio. Falta, maestros, ¿ya? Hay que repasar documentos del concilio. Porque 27 maestros tenemos que repasar. 71 bien. Diálogo con religiones no cristianas, maestros. Nostre etate, ¿ya? A ver, vamos a ver. Me da un poco de curiosidad. 24 marcaron unitatis reintegratio. Maestro, acuérdate, ya para los 24, unitatis reintegratio es sobre ecumenismo. Y la C, maestros, 3 me marcaron la C. Miren, maestros, ustedes que marcaron 3, que marcaron la C, aquí es un poco de atención lo que falló, porque dice, fíjate, maestro, esto puede pasarnos a todos. El docente quiere tratar sobre las relaciones de la iglesia con las religiones no cristianas. Por ello, debe utilizar un documento de la iglesia. ¿Ya? Un documento. Si me dice un documento, no puede. Y aquí aparece el concilio. Bien. El concilio tiene muchos documentos, ¿no? Es como decir, del concilio, del Concilio Vaticano II salen documentos. Aquí tener cuidado ahí. Y 50. ¿Cuál es el método de la doctrina social de la iglesia? Así es. A ver, en la 50. Bien, 7 fallaron. 7, 91 marcaron bien. ¿Cuál es el método? ¿De dónde parte la doctrina social de la iglesia? De un problema social, de una situación, y juzga desde la palabra de Dios, ¿sí? Y da unas acciones. Lección divina es para la palabra de Dios, por decirlo, ¿no? Igual ver, juzgar, actuar. Partes de la realidad, mi querido maestro, ¿ya? Muy bien, ya tengo aquí apuntado varios temas donde tenemos que fortalecer, mis queridos maestros, ¿ya? Hay varios temas que fortalecer. Bueno, solamente por decir así,
un promedio de unos 10 maestros no han pasado la valla, ¿no? Más o menos, pero la mayoría sí. Pero de los que han pasado la valla, se necesita tener más puntaje, porque es posible, maestros, ustedes lo pueden lograr, ¿bien? Es posible, hay que tener mayores puntajes si se puede, ¿por qué no? Bueno, sí que vamos a tener futuras capacitaciones para fortalecer un poquito más adelante. Aún no tengo yo conocimiento de cuándo es la fecha, a lo mejor alguno por ahí creo que había puesto en julio. Bien, ya iremos comunicando para ver, ¿no?